El tema del día de hoy, para continuar con esta serie Conociendo a Dios, tiene por título Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Quiero invitarte a leer la palabra del Señor en el libro de Levíticos, capítulo 19, los versos 1 y 2. Todo el que pueda colocarse de pie, se coloca de pie por reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Toda la iglesia lo lee conmigo una vez más a una sola voz. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Muy bien, con toda seguridad me atrevo a afirmar que todos los que estamos aquí en esta mañana, alguna vez o muchas veces hemos escuchado o leído que Dios es santo. Pero a la verdad, ¿sabemos lo que significa este atributo de Dios? ¿Somos conscientes que Dios demanda este atributo de cada uno de nosotros? Vamos entonces en esta mañana, iglesia, a estudiar el significado de la palabra santo. Cuando buscamos en el diccionario Strong, encontramos que el término hebreo para referirse a santo es la palabra kadosh. Diga conmigo, kadosh. Y la palabra kadosh significa, a grosso modo, sagrado. Pero también encontramos en el diccionario griego Strong el término griego agios. Diga conmigo, agios, que se define comúnmente como sagrado o santo, apartado por o para Dios. Estudiando la palabra santo en el diccionario exhaustivo griego Strong, encontré algo que me llamó poderosamente la atención, y es que el significado más básico y fundamental de la palabra agios es algo o alguien diferente, y en el caso de Dios, diferente y único. Por ejemplo, en el siglo I, un templo era considerado agios, era considerado santo. ¿Pero por qué? Porque era diferente a todos los demás edificios y construcciones que existían en el siglo I. En el Nuevo Testamento, la palabra agios tiene el significado técnico de diferente del mundo, como el Señor es diferente del mundo. Agios implica algo apartado y por lo tanto diferente, distinguido o distinto, porque es especial para el Señor. En otras palabras, cuando Dios le dice a su pueblo: sed santos porque yo soy santo, sed agios porque yo soy agio, le está diciendo: sed diferentes porque yo soy diferente. ¿Quién es el que vive? Agios, en cuanto al templo, es algo sagrado, y en cuanto a los hombres, es alguien físicamente puro, moralmente intachable y ceremonialmente consagrado. Para que usted entienda entonces a profundidad lo que significa la palabra santo, quiero usar una metáfora que me ha llamado mucho la atención. Pensemos por un instante en el sol. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar. El sol es poderoso y el sol es la fuente de la vida en la tierra. Si el sol no existiera, tampoco existiéramos nosotros, porque el sol es el que le da la energía a las plantas para que puedan realizar el proceso de la fotosíntesis y poder producir frutos. Si no hay frutos en la tierra, tampoco hay alimento para el hombre, y por ende
el hombre y las bestias morirían si no existiese el sol. Dicen algunos científicos que si el sol no existiera, el mundo estuviese congelado completamente. Pero ahora bien, hay algo que es curioso, y es que ese sol único, poderoso y que sustenta la vida en la tierra, si usted y yo nos acercamos demasiado al sol, ¿qué sucede? Nos quemamos. Inmediatamente seríamos consumidos al acercarnos al sol. Quiero hablar acerca de una paradoja que tiene la santidad de Dios. Una paradoja es algo que parece ser contrario a la lógica. Así como la santidad de Dios, comparada metafóricamente como el sol, sustenta la vida del hombre, si nosotros nos acercamos impuramente a esa santidad de Dios, seremos inmediatamente consumidos por esa misma santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es mala de ninguna manera, sino porque la santidad es demasiado buena para la impureza del hombre, quien es el que vive. Muy bien. De pronto algunos dicen, ¿cómo podemos entonces acercarnos a la presencia de Dios si la santidad de Dios es tan tremenda que no podemos acercarnos a Él con impureza? Si nosotros analizamos el diseño del tabernáculo de reunión y de cómo estaban distribuidos las tribus alrededor del tabernáculo de reunión, podemos entender un poco el obrar y el comportamiento de la santidad de Dios. Cuando leemos la palabra en Números capítulo 2, anótelo para que usted lo pueda leer en su casa, porque por causa del tiempo no podemos leerlo en esta mañana. Cuando leemos Números capítulo 2, encontramos que Dios da una orden específica de cómo las 11 tribus de Israel debían acampar alrededor del tabernáculo, y la 12ª tribu, los levitas, eran los que debían acampar alrededor en el centro del campamento de Israel. Algo que me parece supremamente curioso, y es que aunque el pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo, no todos los israelitas podían entrar al tabernáculo. ¿Usted entiende esto? Mire cómo funciona la santidad de Dios. Aunque el pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo, no todos los israelitas podían entrar al tabernáculo. Había una tribu la cual Dios había escogido para que sirvieran en el mobiliario del templo, y era la tribu de los levitas, los que acampaban en el centro del campamento. Pero hay algo curioso, y es que no todos los levitas podían ministrar en el tabernáculo, sino solamente los sacerdotes familiares de Aarón, hijos de Aarón. Y curiosamente, dentro de la familia sacerdotal, solo uno podía ministrar en el lugar santísimo, y este era el sumo sacerdote Aarón. Del pueblo de Israel, de la tribu de Leví, el único, aparte del sacerdocio, que entraba al lugar santísimo era Moisés mientras estuvo vivo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora bien, ahí estaba el tabernáculo, pero no todos podían entrar al tabernáculo. ¿Y por qué la gente no podía entrar al tabernáculo? Porque la santidad de Dios era tan fuerte en el tabernáculo que cualquier impuro que se atreviera a entrar al tabernáculo era consumido al instante por la presencia del Señor. Yo quiero que usted vaya guardando en su corazón y en su espíritu lo que le estoy enseñando en esta mañana. Leamos lo que dice Levíticos capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Dice la escritura: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. ¿Dónde, iglesia? A la puerta del tabernáculo. De allí no podía pasar. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto
y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Los israelitas que no pertenecían a la tribu de Leví, llegaban a la puerta del tabernáculo, ponían la mano sobre el cordero o sobre el becerro, o le entregaban los palominos, en el caso de que eran familias muy pobres y no tenían para becerros y corderos, le entregaban los palominos al sacerdote, y el sacerdote era el único que mataba el palomino. De resto, el becerro y los corderos eran sacrificados por la misma persona. Pero la sangre, quien la rociaba no era la misma persona, sino que era el sacerdote o los sacerdotes que ministraban allí en el templo. Quien quemaba la ofrenda en el altar eran los sacerdotes, pero hasta allí podía llegar el pueblo del Señor. Ahora bien, ya lo tenemos claro a través de la palabra, y debemos entender algo. ¿Cómo entonces podemos acercarnos a la presencia de Jehová sin ser consumidos o exterminados por su santidad? Para responderle, debemos seguir analizando el orden del campamento alrededor del tabernáculo de reunión. Los únicos que estaban más cercanos al tabernáculo en el centro del campamento, como ya le dije, eran los levitas, quienes habían sido escogidos por Dios y apartados para él. Pero entre los levitas solo los sacerdotes y Aarón podían ministrar en el tabernáculo. Ahora bien, pero los sacerdotes podían ministrar en el tabernáculo de reunión como a ellos les daba la gana. Le pregunto, iglesia, ¿los sacerdotes podían ministrar en el tabernáculo como a ellos les daba la gana? De ninguna manera. Ellos, para poder ser ministros en el tabernáculo, debieron ser ordenados por Moisés, que recibió una dirección de Dios. Y para que los sacerdotes pudieran ministrar en el tabernáculo, tuvieron que ser lavados, tuvieron que ser revestidos con vestiduras sacerdotales, tuvieron que ser ungidos con el aceite de la santa unción, tuvieron que ofrecer un becerro para expiación de sus pecados, tuvieron que ofrecer un carnero como holocausto, y tuvieron que ofrecer otro carnero más para consagración de ellos mismos como sacerdotes. Entonces Dios da la dirección de todo lo que debían hacer, y sumado a eso tuvieron que demorar 7 días a la puerta del tabernáculo sin poder salir de allí, porque si salían, dice la Biblia, que morían al instante. Eso lo dice la palabra del Señor en Levíticos capítulo 8, búsquelo en su Biblia. Levíticos capítulo 8, y vamos a leer solamente el 34 y el 35. Yo espero que usted en su casa lea Levíticos capítulo 8 completo. Bien, dice la escritura: de la manera que hoy se ha hecho, después que habían sido lavados, purificados, mandó hacer Jehová para expiaros a la puerta, pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que nos hicimos anteriormente? Para poder entrar a la presencia del Señor sin ser consumidos, debemos ser purificados y santificados. Nosotros, para poder entrar a la presencia de Dios sin ser consumidos, debemos ser purificados y debemos ser santificados. Pero esta santificación no se obtiene haciendo lo que nosotros consideramos correcto, sino que se obtiene haciendo lo que Dios considera correcto. Es decir, que los parámetros de la santidad jamás, oiga bien, iglesia, jamás podrán ser determinados por el hombre, sino que ya han sido determinados por Dios a través de su palabra. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. No se puede adorar al Dios santo de cualquier manera o según nuestro antojo. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. ¿Quién es el que vive? Nosotros no podemos adorar al Señor como nosotros queremos, sino como el mismo Dios lo indica en su palabra. Mire lo que le pasó a 2 de los sacerdotes, hijos de Aarón, por querer ministrar como a ellos les dio la gana.
Leamos Levíticos capítulo 10, verso 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño que él nunca les mandó. Mire esto. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Es decir, que Dios había dado una orden de cuál era el fuego y el material que debían usar para ofrecer incienso delante de su presencia. A los hijos de Aarón, les pareció muy fácil tomar de otro fuego y presentarlo delante de Dios. Y la santidad de Dios, al percibir algo impuro en su presencia, envió fuego sobre los hijos de Aarón, quienes murieron literalmente incendiados delante de la presencia del Señor. Imagínense que todavía saliera fuego de la presencia del Señor cuando nos presentáramos delante de Él impuros. Aquí hubiera, hermano, 60 chicharrones en esta mañana. Yo creo que de aquí para allá estuviéramos todos consumidos por la santidad de Dios. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, según lo que dice el verso 8 y la exégesis que se le hace al pasaje, es posible que los hijos de Aarón hayan presentado fuego extraño porque estaban bajo el dominio de sustancias embriagantes. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Por lo que Dios le ordena a Aarón en el verso 8 del mismo capítulo. Leámoslo. Dice la escritura: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para que qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Por esta afirmación y por esta orden de Dios, muchos teólogos creen que Nadab y Abiú se presentaron delante del Señor embriagados, y por eso les pareció fácil presentar fuego extraño delante del Señor. Entonces, bien, ¿por qué el pastor menciona todas estas cosas? Porque yo quiero que usted entienda lo que dice la palabra del Señor allí en el mismo capítulo 10, en el verso 3, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la escritura: luego Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme, les mostraré mi santidad, y así todo el pueblo me respetará. Y Aarón se quedó callado. Entonces esto es tremendo. No podemos pretender acercarnos delante de Dios con lo que nosotros consideramos correctos, sino que debemos acercarnos a la presencia de Dios bajo los preceptos y lineamientos de su misma palabra. Veamos un ejemplo en Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Dice la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Ponga la mirada en el verso 4 y analícelo conmigo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién es el que vive? El mismo Dios, al darse cuenta que Moisés pretendía acercarse a la zarza, él mismo lo detiene
Y estoy seguro de que si Moisés se hubiera acercado demasiado a la salsa, la santidad de Dios hubiera podido consumirlo. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, usted se ha puesto a pensar por qué Dios le dice a Moisés que se quite el calzado de sus pies. Porque la tierra es santa. Sí, pero él se quita el calzado para con sus pies, con la planta de sus pies, poder tocar aquella tierra santa. Y pasa lo que hablaba en el primer culto. Y aquel lugar que estaba siendo santo, por alguna razón santificó a Moisés para que no fuera consumido delante de la presencia del Señor. Y a su nombre. Ahora bien, entendemos entonces que la santidad de Dios es compleja, pero ¿cómo nos estamos acercando nosotros como hijos de Dios a un Dios que tiene un atributo de santidad, a un Dios que es santo? ¿Cómo nos estamos acercando nosotros? Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Moisés no es consumido por la santidad de Dios porque el mismo Dios lo detiene. El pueblo de Israel en parte era consciente de la santidad de Dios, y digo en parte porque muchos de ellos se esforzaban para ser ritualmente santos, no se le olvide esa expresión, para ser ritualmente santos, cayendo en un vacío sin descubrir la verdadera santidad que Dios demandaba de ellos. Es muy común por esto ver en la Biblia a hombres, profetas de Dios más que todos, y aún el apóstol Pedro, cuando se les habla de ciertos asuntos, responder de la siguiente manera. Ezequiel lo dijo: nunca he llevado a mi boca cosa inmunda. Cuando el Señor le dice que va a cocinar la torta en excremento de seres humanos. Y por causa de esto Dios le dice: bueno, no la vas a cocinar en excremento humano, vas a cocinar la torta que te vas a comer en excremento de animales, de bueyes. También vemos al apóstol Pedro cuando Dios le muestra la visión del manto donde venía toda clase de animales y Dios le dice: mata y come. Y él dice: nunca he comido yo cosa inmunda. Porque ellos tenían una percepción de ser ritualmente santos. Mas el Señor le responde y le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Quién es el que vive? Eran conscientes de ser ritualmente santos, pero pocos alcanzaron la conciencia de ser verdaderamente santos como Dios lo determinaba delante de él. Ahora bien, el pueblo de Israel lo sabía, pero cayeron en un vacío. Curiosamente, en nuestro tiempo existen muchas personas que se enfocan en ser ritualmente santos, ignorando las verdades bíblicas que nos enseñan cómo se puede ser verdaderamente santo delante de Dios. ¿Cómo así, pastor? Que en nuestro tiempo hay gente que se enfoca en ser ritualmente santos. Yo he visto iglesias y he escuchado predicadores que literalmente imponen la forma como la mujer debe vestirse. Que literalmente dicen que los demonios se meten por el brillo, que los demonios se meten por un pinta uña, que los demonios se meten por un pintalabio, que los demonios se meten por un lápiz de ceja, que los demonios se meten si se planchan el pelo, que los demonios se meten si se echan desodorante, que los demonios se meten si se bañan. Y a su nombre. Llegué a escuchar, aunque parezca exageración, hombres decir que los demonios y la santidad del hombre se rompe de la mujer aun si se depila las axilas y si se depila su parte íntima. ¿Usted se imagina esa locura? Porque se enfocan en ser ritualmente santos. Yo no es que esté en contra de que la mujer haya dejado de maquillarse y haya cambiado su vestir. Yo le digo, si Dios en un encuentro, si usted en un encuentro con Dios tuvo esa percepción de dejar el maquillaje, de cambiar su forma de vestir, yo le digo, hermana, reciba un me gusta. Eso es del Señor. Pero si usted me dice a mí que usted cambió su forma de vestir porque en la iglesia donde usted estaba, el pastor y la pastora le dijeron que así tenía que vestirse para ser santo, yo le digo, usted está equivocado. Porque la santidad jamás puede ser predeterminada por los estatutos o los preceptos que los hombres consideran correctos, sino que la santidad va determinada por lo que dice la palabra del Señor. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, quiero que me entienda esto. Si yo le digo a usted, hermana, usted debe vestirse decorosamente, eso sí va alineado a la palabra. Porque yo le digo, hermano, usted no puede andar ceñida con una blusita cortica
que los hermanos que tienen debilidad con las mujeres le vean y le deseen y le codicien y usted sea piedra de tropiezo para esa persona. El hombre debe vestir también adecuadamente para no ser piedra de tropiezo para una mujer. ¿Quién es el que vive? Por esta razón tenemos el fundamento bíblico de por qué hay que vestirse adecuadamente, decorosamente, ya su nombre. Entonces, entender esto rompe un tremendo esquema que muchos tienen como una verdad. Yo soy santo porque me pongo falda larga, yo soy santo porque me pongo pantalón clásico. De hecho, hay gente que dice que ponerse un pantalón jean, el hombre que se pone jean es un pecador, hijo del diablo, 70,000 veces descarriado. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el fundamento bíblico? Ya su nombre. Entonces, la santidad sí se debe expresar externamente, por supuesto que sí. Debemos esforzarnos porque tenemos el Espíritu de Dios y esforzarnos por manifestar la santidad de Dios externamente, pero no llevándolo por lo que dicen los hombres, sino por lo que nos dice la palabra del Señor. Y cierro el paréntesis. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Leamos Isaías capítulo 6, del verso 1 al verso 7. Una tremenda visión que tiene Isaías. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Lea conmigo lo que sigue diciendo. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Si los serafines, comparados con los hombres, son mucho más poderosos, y yo creo que para esto a ninguno le queda duda, ¿sí o no? Los serafines en comparación a los hombres son mucho más poderosos, son mucho más santos porque ministran permanentemente delante de la presencia del Señor. Y si estos seres de los cuales habla la Escritura, que tenían apariencia impresionante, cuando ministran y están delante del Señor, con 2 alas cubren su rostro y con 2 cubren sus pies, ¿por qué nosotros, que somos tan pequeños y tan insignificantes, no queremos acercar a Dios como nos da la gana y a su nombre? Y yo anoche que leía esto me sorprendía. Dios mío, ¿cómo es posible? Los serafines, siendo seres tan sobrenaturales, delante de ti cubren su rostro con sus alas, cubren sus pies con sus alas. Y nosotros, que somos más pequeños que el más pequeño que está en los cielos, queremos acercarnos a ti como si fuera cualquier persona. Y a su nombre. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Todo hombre y toda mujer que dicen ser de Dios no pueden acercarse a Dios como voy a hablar con el Chucho, voy a hablar con el Valemía. Como hombres y como mujeres que decimos servir a Dios, no podemos levantarnos en la madrugada a orar en interior, en toalla, descamisado, sin lavarse la boca. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Cuando nosotros nos adentramos en lo que significa la santidad de Dios, entonces nosotros debemos ser consecuentes con lo que esa santidad de Dios determina para el hombre. Cuando yo quiero presentarme delante de un hombre que está en eminencia, yo no voy presentado de cualquier manera. Si usted necesita encontrar el favor del alcalde de Montería para no irnos tan lejos, ¿usted se va a presentar delante del alcalde en interior sin cepillarse y espelucado? De ninguna manera. Yo creo que ese día se pone la mejor pinta. Aunque Dios no le importan las apariencias, es necesario que nosotros cuidemos nuestra apariencia delante del Señor por respeto a su santidad y a su nombre. Continuamos con la escritura. Entonces dije, mire lo que le dije ahorita, los israelitas eran conscientes de que no podían entrar delante de la presencia de Dios inmundos.
Y es más, cada vez que Dios iba a descender y iba a ser especial con el pueblo, lo primero que les mandaba hacer era a santificarse y a purificarse para que pudieran por lo menos soportar la presencia de Jehová. Debían guardarse de las mujeres, debían dedicarse a apartarse solo para Dios, ser diferente cuando Dios iba a hacer algo grande en medio del pueblo. Isaías, siendo un hombre de Dios, un profeta que conocía este misterio, que conocía este principio, que conocía este mandato, por eso responde de la siguiente manera: entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué el profeta dice ay de mí que soy muerto? Porque él creía que la santidad de Dios lo iba a destruir. Mire lo que dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Estaba aterrorizado literalmente Isaías, porque Isaías en su corazón pensaba que iba a morir. Pero mire lo que dice la escritura: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el caso de Moisés, ¿por qué la santidad de Dios no lo consumió? Porque Dios le dijo: quítate el calzado de sus pies, y al tocar la tierra santa fue santificado. En el caso de Isaías, no fue consumido por la santidad de Dios, porque fue tomado un carbón del altar de Dios y fue pasado por su boca, y cuando se le pasó por su boca, fue perdonado su culpa y fue limpio de su pecado, por lo cual fue santificado y podía estar delante del Señor. ¿Quién es el que dice gloria a Dios en esta mañana? Yo no sé si usted entiende para dónde yo voy ahorita. No se le olvide eso: la tierra santa, el monte Sinaí, y la piedra o el carbón, perdón, que toma el serafín para ponerlo en los labios del profeta Isaías. Ahora bien, mire lo que dice la visión del profeta Ezequiel, capítulo 47, del verso 1 al 9, la visión de las aguas salutíferas que salían del templo. Anótelo para que en su casa lo lea completo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Sigue diciendo la escritura: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando, a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán, ¿qué, iglesia? Sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hasta este momento uno lee Éxodos, la experiencia de Moisés con la zarza ardiente, y uno queda cabezón. Luego lee Isaías teniendo la visión de Dios en el templo y el carbón que se le pone en su boca, y queda uno cabezón. Luego salta uno a la visión de las aguas salutíferas del profeta Ezequiel, y queda uno cabezón. Pero cuando es manifestado Jesucristo, cuando usted
descubre lo que vino a hacer Jesucristo en la tierra, entonces usted llega a entender que la tierra santa representaba a Jesucristo, que el carbón que tocó los labios de Isaías era Jesucristo, y que las aguas de los ríos que salían del templo era el mismo Jesucristo, que todo lo que tocaba era santificado. Por eso es que solo por Cristo y a través de Jesucristo el hombre puede alcanzar la santificación, y solo por él podemos entrar al trono de la gracia y a su nombre. Entonces yo no sé si usted entiende la profundidad de la santidad, amada iglesia. No podemos alcanzarla, necesitamos la obra redentora de Jesucristo para que usted y yo podamos ser santificados y a su nombre. El miércoles hablamos de que Dios es justo. Necesitamos de la obra redentora de Jesucristo para ser justificados. Hoy estamos diciendo que Dios es santo. Necesitamos de la obra redentora de Jesucristo para ser santificados. Me llama la atención en la visión del profeta Ezequiel que en vez de las cosas y las almas vivientes purificarse para luego entrar al templo, era la santidad de Dios la que estaba saliendo del templo y dándole vida y santificando todo lo que tocaba en su camino y a su nombre. Me llama la atención que en vez de Isaías deber purificarse para poder estar delante de la presencia de Dios, era un serafín el que estaba tomando un carbón del altar que estaba en el cielo y santificando al profeta Isaías y a su nombre. Me llama la atención que Moisés, debiendo ser purificado para acercarse a la zarza ardiente, era Dios quien le estaba diciendo: quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, si vemos el obrar de Jesús cuando vino a la tierra, encontramos a un Cristo que iba tocando a los inmundos, los leprosos. Había una ley contra los leprosos. Debían cargar una campana y cuando pasaran por un lugar debían gritar con voz al cuello: inmundo, 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 para que la gente supiera que venía un leproso y todo el mundo se apartara para que no se contaminara con su inmundicia. La mujer del flujo de sangre, inmunda mientras tuvo el flujo de su sangre, porque así lo determinaba la ley. Era una menstruación que llevaba 12 años. Todo lo que ella tocaba quedaba inmundo y esta mujer no podía tener felicidad. Vemos hombres muertos que son tocados por Jesús y luego resucitan al ser tocados, pero la ley decía que ningún hombre del pueblo de Dios podía tocar cadáveres porque la inmundicia del cadáver le contaminaba. Ahora bien, me sorprende que cuando Jesucristo tocaba a los leprosos, cuando Jesucristo sanó a la mujer del flujo de sangre, cuando Jesucristo tocó a los muertos y los resucitó, la inmundicia del leproso, la inmundicia de la mujer del flujo de sangre, la inmundicia de los cadáveres no contaminaban a Jesús, sino que era tanta la pureza y la santidad del Señor, que era la santidad de Dios la que comenzaba a purificar al leproso, a purificar a la mujer del flujo y a purificar a los que estaban muertos. A eso vino Cristo, a purificarnos, a limpiarnos, a santificarnos y a su nombre. Aleluya. Es maravilloso cuando conocemos a la persona de Jesucristo y cuando entendemos que no simplemente murió en la cruz. Porque como nosotros no miramos a la cruz como deberíamos mirar, por eso es que no vivimos como Dios quiere que vivamos. Y a su nombre. Diga conmigo: pero Cristo hizo más de lo que yo pensaba. Dígalo fuerte: Cristo hizo más de lo que yo pensaba. No lo escuché, diga: Cristo hizo más de lo que yo pensaba. No simplemente fue colgado en la cruz. Él murió allí para santificarte, murió allí para justificarte, murió allí para reconciliarte con el Padre. Cristo es la santidad encarnada de Dios. Y como santidad encarnada de Dios, todo el que le recibe debe ser impregnado de esa santidad de Dios. Y es por eso que solo por Cristo y a través de Cristo podemos acercarnos a la presencia de Dios el Padre y no ser consumidos por su santidad. Porque como Dios sabía que el hombre solo no podía, por eso envió a Jesucristo para darnos una mano. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Oh Dios mío,
yo estuviera predicando esto en otro lado y la iglesia estuviera de pie dándole un fuerte aplauso al que vive y reina, alabándole por tan maravillosa obra redentora en la cruz del Calvario. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, tú solo no te puedes santificar. No es lo que tú consideras correcto. Y a su nombre, no es lo que tú consideras correcto. Es lo que Dios dice que es correcto. Más que ser ritualmente santificado, Dios quiere que tú seas moralmente santo. Voy a repetirlo porque eso se escuchó bacano. Más que ser ritualmente santificado, lo que Dios quiere y espera de ti es que tú seas moralmente santificado. En lo que pienses, en lo que digas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuerde que debemos tener un corazón santo porque del corazón es que salen todas las cosas, sean buenas o sean malas, salen del corazón. Y cuando la Escritura habla del corazón, usted entiende que es de su cerebro, de su mente, de su pensamiento. De allí es de donde sale lo malo. Por eso debemos santificarlo y renovar nuestro entendimiento en el nombre de Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. Aleluya. Entonces, iglesia, no se le olvide. No se le olvide. No es por lo que yo decida hacer para santificarme. Es por lo que Dios dice que yo debo hacer para santificarme. A través de los seguidores de Jesús, los que le reciben, los que son impregnados de esa santidad de Dios, de esa presencia santa de Dios, saldrán al mundo sanidad, saldrá al mundo esperanza, saldrá al mundo más santidad. Y esta es la razón por la cual Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que había de ser dado por el Padre. Eso es lo que significa que de nuestro interior saldrá un río de agua viva. Porque cuando tú eres lleno de Jesús, donde tú vas, a ti te pasa como a Jesús. Tú deberías ir santificando todo lo que tocas, todo a lo que tú le hablas del Señor, todo a lo que tú le predicas la palabra del Señor, todo al que tú le das las buenas nuevas de salvación, a todo el que le predicas el Evangelio, debe ser alcanzado por esa santidad. Y ese es el río que corre en el interior de aquellos que creen y han recibido a Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana que vendría el tiempo en que no adorarían ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino que Dios iba a levantar adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. ¿Y por qué Jesús le dice esto a la samaritana? Porque Jesús sabía que cuando Él muriera en la cruz, había mucha gente, oiga esto, que iba a ser llena del Espíritu de Dios. Si Jesús aún no hubiera sido manifestado y nosotros quisiéramos adorar a Dios, tendríamos dos opciones. Primero, todavía deberíamos estar sacrificando corderos, becerros y machos cabríos. Deberíamos estar haciéndolo todavía. Y deberíamos hacerlo en Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Cuando el pueblo fue dispersado y el templo fue destruido, ellos tomaron otra costumbre, y era que oraban mirando hacia Jerusalén como una señal del deseo que tenían de volver a su tierra. Nosotros no podríamos estar adorando aquí. Pero ¿sabes qué pasó? Que Dios dijo: ya no me adorarán ni en Jerusalén ni en Gerizim, sino que levantaré adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios decidió que su templo ya no serían más cuatro paredes, que su presencia no reposaría en un templo en Jerusalén, sino que el Señor decidió darnos una promesa. Y esa es la promesa del Espíritu Santo que fue derramado sobre cada uno de nosotros y por el cual somos llamados templos vivientes de un Dios vivo. Y a su nombre, alábele porque Él vive. Y hay una orden que Dios da a través del apóstol Pablo, cuando le dice a su iglesia: no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. La pregunta que le hago a la iglesia hoy:
es cómo nos estamos acercando a Dios. ¿Qué tan conscientes somos del regalo tan maravilloso que hemos recibido y de la santidad que tiene ese regalo? ¿Qué tan conscientes somos de la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas? Y yo creo que esto es para reflexionar. Es una exhortación a la iglesia, no una amonestación. Una amonestación es como un regaño. Una exhortación es como si yo le estuviera suplicando a usted que analizara su vida, que examinara su corazón y que se devuelva a la senda que conduce a salvación. Una exhortación es una súplica. Y yo lo exhorto a usted en esta mañana a que examine su vida y mire cómo se está presentando delante del Dios santo, 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 y a su nombre. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, del verso 13 al 22, nos llama a una vida santa. ¿Qué significa agios? Diferente, diferente. Entonces Dios nos llama a una vida diferente. Dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de vuestra vida. Cuando vengan a la iglesia, cuando estén hablando con otros evangélicos, porque parece que ese es el concepto que tienen muchos creyentes. El Señor dice en su palabra: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dile al que está a tu lado: en toda, no en parte, en toda vuestra manera de vivir. Y sigue diciendo la escritura: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, entienda esto, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos como, en otras palabras, andad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como usted sabe que al Dios al que invocamos por Padre no hace acepción de personas, no tiene favoritos, así que usted puede creer lo que le dé la gana, pero Dios no tiene favoritos. Usted puede demorar 50 años caminando en santidad, pero si antes de morir se la embarra, usted se pierde, mi amado hermano. Pero Dios es tan malo que por un errorcito no me va a tener en cuenta los 50 años de santidad. Pues no. Él dice en su palabra claramente: el que es santo, santifíquese más. Y a su nombre. No podemos pretender que después de ser heraldo y ganar muchas almas para el Señor, nosotros mismos seamos eliminados por causa de nuestra falta de diligencia para con el Señor. A su nombre. Gloria a Jesús. Seguimos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con qué cosa, iglesia. Por eso es que debemos esforzarnos por guardar la palabra del Señor, porque no fuimos comprados. Usted no fue comprado por plata, ni por oro, ni por dinero. Tú no fuiste comprado por cosa material. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay una
una virtud que tiene la santidad que muchos no tienen en cuenta. Yo he visto gente falda larga, camisa larga, pelo largo, sin maquillaje, ritualmente santos, pero con un corazón podrido. ¿Y sabe por qué para qué Dios nos santificó? No solamente para que pudiéramos acercarnos a Él, también nos santificó para otra cosa. Y lo dice la parte B de este versículo: mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Y dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, de corazón santo, de corazón sincero, y a su nombre. Pero queremos buscar la santidad sin amar a nuestro prójimo. Queremos buscar la santidad sin amar a Dios. Queremos buscar la santidad sin alinearnos a las verdades plasmadas en la palabra del Señor. Sigue diciendo la Escritura: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, bien, usted me pregunta a mí: pastor, ¿cómo podemos ser santificados? Ya yo le dije que a través de Jesucristo. Pero podemos ser santificados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo. Leamos segunda carta a los de Tesalónica, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Anótelo. Pero nosotros debemos dar de vez en cuando gracias a Dios, ¿sí o no? Así dice la palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. También dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 6 verso 9 y 11 lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, santificados por Cristo, santificados por el Espíritu Santo. También somos santificados por la palabra de verdad. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 15 y 21. El Señor Jesucristo, orando por sus discípulos antes de ser entregado para que se sacrificara en la cruz del Calvario, levanta la siguiente oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, ellos son diferentes como yo soy diferente. Santifícalos en tu verdad. Diga conmigo: tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Mire esto, curiosamente Jesús ora por sus 11 discípulos. Y digo por sus 11 porque ya Judas había sido excluido. Ora por sus 11 discípulos y entonces también hace una oración por nosotros, por usted y por mí. Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué, iglesia? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. También somos santificados por la sangre de Cristo. Y aunque no hay un texto específico que diga la sangre de Cristo tiene poder, podemos inferir por lo que la Escritura testifica que hay poder en la sangre de Cristo.